Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Buenas Estamos noches, ya. Jason. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañerita. Buenas noches, bienvenida. Como les mencionaba, estamos ya en la semana número 4 de la unidad. Ya estamos dando por terminado y esta, la presente unidad. Nos aprestamos ya a iniciar la siguiente semana, que es a partir de la próxima semana. Estamos ya en la unidad número 4. Vamos a seguir desarrollando las actividades y recuerden que al final de esta actividad ustedes ya tienen, o al final de esta unidad, dicho de mejor manera, ustedes ya tienen una evaluación que realizar, así es que están pendientes en el desarrollo de las actividades, obviamente que están habilitadas ya dentro de su aula virtual. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y justamente vamos a presentar el documento correspondiente a la tarea que tenemos, la segunda tarea que nosotros tenemos en la presente unidad. Y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 3, Avances Científicos en la Modernidad Europea, y vamos a ver el subtema número 4, el Renacimiento, la Revolución Científica, Galileo Galilei durante los años 1564 a 1642. ¿Cuáles son los aportes que ha dado también este científico en función del avance de la tecnología, de la ciencia y la tecnología? ¿Quieren ustedes el tipo de tarea? Tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como tarea? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, describa en un párrafo no menor a 20 líneas en qué consistió el periodo del Renacimiento. Tienen ustedes mucha información acerca de esta etapa del Renacimiento, así es que ustedes tienen que construir prácticamente una composición en función de en qué consistió el periodo del Renacimiento y eso tiene que tener una extensión no menor a 20 líneas. Si ustedes hacen menor a 20 líneas, obviamente siguen reduciendo puntos. Esa es una de las características fundamentales que ustedes tienen que hacer. La siguiente actividad dice cuál fue el aporte de Nicolás Copérnico. La siguiente actividad, a qué se conoce como la revolución científica. Y por último, enumere a un personaje importante de la revolución científica. Al enumerarlo, ustedes no solamente lo van a mencionar, sino van a hacer una pequeña remembranza, una pequeña biografía quién es, les llamó la atención a un X personaje, y obviamente ustedes tienen que ver dónde nació, cuándo murió, cuáles son sus aportes en cuanto a la ciencia y a la tecnología que ha desarrollado y otras características más. Eso es obviamente en función del numeral número 4. Eso en cuanto al desarrollo de las actividades que tenemos dentro de esta última actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y tiene que ser ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es la que ustedes tienen que desarrollar en la parte superior. Aquí tienen este esquema donde tienen que poner el nombre de la institución educativa, el nombre de ustedes, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y la semana a la que pertenece. Eso lo hacen en la parte superior de su hojita previo al inicio de la actividad de su tarea. Una vez que han concluido con esa actividad, inmediatamente ustedes proceden al desarrollo de los contenidos de las preguntas de su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema El Renacimiento de la Revolución Científica, Galileo Galilei, durante los años 1564-1642. Esto correspondiente a la semana número 4 de fecha 20 de abril del 2026. Esta tarea se abrió justamente desde el 20 de abril. La fecha límite de entrega es el 30 de abril. Esa es la fecha tope para la entrega de esta segunda actividad que ustedes tienen. Y la fecha de calificación que ustedes van a poder observar sus notas es a partir del 5 de mayo. Esto en relación a estas actividades que ustedes tienen planificadas durante o en esta última etapa de la unidad número 3. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente, vamos a iniciar de inmediato el desarrollo de la actividad y vamos a ver justamente el tema relacionado a los avances científicos en la modernidad europea. Vamos a ver
cuáles son todos esos avances y cómo obviamente eso ha influido en la actualidad de todas las comodidades que también nosotros poseemos, muchos de ellos en nuestros hogares. El Renacimiento es una de las etapas importantes en cuanto al desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues el Renacimiento fue el puente entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este movimiento cultural comenzó en Florencia, Italia, durante el siglo XIV y se extendió por toda Europa hasta el siglo XVII. Ejerció gran influjo en el desarrollo de la ciencia, la filosofía, el arte, la literatura, la política y la religión. Sus principales características fueron las siguientes. Primero, el estudio, recuperación e interpretación de los autores clásicos, esto es dentro de las características de los griegos y también de los romanos. El humanismo, la administración, la admiración por la habilidad única y extraordinaria de la mente humana. La búsqueda del realismo y de la emoción humana a través del arte plasmada en el arte. Y por último, la reforma de la educación basada precisamente en las humanidades, estos representados en la gramática, en la poesía, historia, filosofía moral y también la retórica. Dentro de los personajes, y aquí ustedes pueden escoger los personajes que más les llaman la atención para que ustedes puedan desarrollar el numeral número 4 de su tarea. Personajes como Leonardo da Vinci, pintor, inventor y científico, Miguel Ángel, escultor, arquitecto y pintor, son emblemas del Renacimiento. Ellos y otros artistas de Italia, Holanda, Alemania y España buscaron representar de manera realista al ser humano y al mundo que lo rodeaba. Igual ocurrió en campos tan distintos como la política. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo se propuso escribir la realidad de la política, entenderla racionalmente y no de una forma ideal. La filosofía, por Pico della Mirandola, escribe en el año de 1486 el discurso sobre la dignidad del hombre, que es una obra bastante importante, es una obra bastante buena, pues les permite hacer a la persona que lea esta obra, obviamente le va a permitir razonar y llegar a un éxtasis en relación al conocimiento bastante importante, una reflexibilidad en cuanto a quiénes somos, hacia dónde nos proyectamos y obviamente desde dónde venimos. Entonces es importante saber que son obras importantes que han trascendido en el tiempo. Dentro de ellos, por ejemplo, Nicolás Copérnico, vamos a ver un poco de su biografía, cuáles son los aportes importantes que ha desarrollado en cuanto a la ciencia y a la tecnología. Nicolás Copérnico nació y falleció en Polonia en el año 1473 a 1543. Fue un cura católico, matemático, jurista, líder civil, militar y diplomático, pero su importancia se debe a que fue el primero en decir que el Sol es el centro de un sistema de planetas, entre ellos nuestro planeta Tierra, que giran a su alrededor. Esto es la teoría helicocéntrica del universo. Su libro de Revolutionarius Orbitus Colestitus de las revoluciones de las esferas celestes, su traducción, es el punto inicial de la astronomía moderna y pieza clave de la revolución científica. Pues Copérnico trabajó cerca de 25 años en su modelo helicocéntrico, pero dudaba de publicarlos porque sabía que era muy difícil que los científicos y los teólogos lo aceptaran, ya que se trataba de una auténtica revolución. Al fin su obra apareció en el año de su muerte, prácticamente y obviamente retrocediendo a esta época prácticamente cuando salía o conocimientos nuevos era muy complicado, pues muchos de estos científicos, obviamente cuando trataban de explicar alguna actividad que en aquel entonces era tratada desde el punto de vista de la teología, de la religión, obviamente eran considerados como herejes, muchos de ellos eran condenados obviamente a morir de acuerdo a las leyes de la Santa Inquisición y otras características más que se daban en aquella época. Entonces era complicado en cuanto al desarrollo también de la ciencia en estos tiempos. Por ejemplo, Andreas Vesalius, otra obra publicada en el año de 1543 y que también cambió el curso de la ciencia fue De Humanity Corporis Fabrica,
sobre la estructura del cuerpo humano, de Andrea Vesalius. Bruselas durante el año 1514, Grecia 1564. Es el primer tratado moderno de anatomía humana y se destaca por su claridad, rigor expositivo, ilustraciones y por estar basada en la experiencia directa en la disección de cuerpos humanos. Su contenido desafiaba la autoridad hasta entonces discutida de Galeno, un tratadista de la antigüedad griega. Obviamente, a través de esta obra literaria, obviamente aplicada a la medicina, aplicada a a la anatomía humana, Vesalius prácticamente desafió todos los preceptos y por primera vez, obviamente, se pudo obtener una obra que obviamente recogía con claridad, con el rigor expositivo y con ilustraciones precisas cómo estaba constituido nuestro cuerpo humano. Entonces, es una de las características principales. Y obviamente dentro de este proceso aparecen los principios del método científico. Y estos principios obviamente nosotros los aplicamos hasta la actualidad. Cuando nosotros vamos a desarrollar una tesis, cuando nosotros vamos a desarrollar cualquier tipo de investigación, nosotros aplicamos el principio, en este caso, el método científico. Y vamos a ver por qué razones nosotros debemos aplicar el método científico. Galileo introdujo las bases del método científico basado en la investigación. El método se consolidó con los aportes de Bacon, esto es del empirismo, y Descartes del racionalismo. Francis Bacon, inglés durante los años 1561 a 1626, propuso no basarse en la deducción desde principios generales, sino en el método inductivo. Para ello había que precisar de toda notación preconcebida del mundo. El estudio del hombre y su entorno debía hacerse mediante observaciones detalladas y controladas. Los científicos debían ser ante todo escépticos, eso quiere decir no creer en todo lo que se encuentra en nuestro alrededor. Validar cada conclusión particular a la que llegasen y evitar generalizaciones, que han de ser muy cautelosas. No se debían aceptar explicaciones que no se pudieran probar por la observación y la experimentación sensible. Por ello, cuando, por ejemplo, nosotros desarrollamos algún tipo de investigación, ¿qué es lo que hacemos primero? La observación del fenómeno el cual nosotros vamos a investigar, vamos a tratar. A través de la observación podemos, a través de nuestros órganos de los sentidos, en este caso de la vista, nosotros podemos ver, observar todos los fenómenos que se dan en la naturaleza o en nuestro alrededor. Y obviamente nosotros tenemos que experimentar. A través de la experimentación nosotros vemos qué es lo que puede suceder y qué es lo que no puede suceder. El francés René Descartes, durante el año 1596-1650, considerado el pionero de la filosofía moderna, propuso que, para conocer o reflexionar, debe seguir un método cuya primera regla es no admitir nunca algo como verdadero, si no se constata con evidencias lo que es. Es el principio de la duda metódica, es decir, no asentar más de aquello que no haya ocasionado la duda, para evitar la precipitación y la prevención. La segunda regla es dividir las dificultades que tengamos en tantas partes como sea preciso, para solucionarlas de mejor manera. Y la tercera es establecer un orden y solucionar las cuestiones más simples e ir avanzando hasta resolver los problemas más complejos. Y por último, la cuarta es hacer siempre revisiones amplias para estar seguros de no haber omitido ningún detalle, ningún paso en relación al tratamiento del objeto, de la muestra que obviamente vayamos a utilizar para la experimentación. Esto en cuanto a la aplicación de los principios del método científico. Y obviamente a partir de esto se da lo que es la revolución científica. Y la revolución científica prácticamente basa sus principios en el cambio, en el desarrollo aplicado a la ciencia a través del racionalismo, del empirismo, y obviamente esto generó nuevas posturas, nuevas teorías en función de la ciencia.
En este sentido, se conoce así a la revolución científica al periodo en el que se desarrollaron en Europa inventos y descubrimientos por quienes encararon el conocimiento a partir del racionalismo y del empirismo y rechazan las doctrinas que habían prevalecido desde la antigüedad, esto es, desde Grecia y a lo largo de la Edad Media. El influjo de América fue fundamental para cuestionar el conocimiento de las tradiciones griegas, latinas y también orientales, encontrar y descubrir un nuevo mundo lleno de especies vegetales y animales desconocidas y confirmar que la Tierra era esférica ayudó a los europeos a romper el molde inmutable del pensamiento clásico. Era obvio que los conocimientos tradicionales eran muy limitados en lo relativo al nuevo mundo, por lo que había que reorientarlos del modo que lo hizo Copérnico en el cosmos y Vesalius con el cuerpo humano. Esto en relación a estas actividades. Recordemos que antes del descubrimiento de América, antes que Cristóbal Colón quisiese llegar a tierras americanas, obviamente en Europa, en el viejo continente, tenían ideas bastante disparatadas acerca de la forma de nuestro planeta, pero nunca, jamás ellos aceptaron que nuestra Tierra, nuestro planeta era esférico. Y no, ellos tenían otras posturas, muchos de ellos basados en teología, muchos de ellos basados en creencias, y obviamente de eso, obviamente, podemos ver y eso se aplica de acuerdo a diversas culturas. Entonces, pero el descubrimiento del continente americano, hasta ellos que le conocía, que pensaron que llegaron a las Indias, obviamente eso generó un cambio total en cuanto al pensamiento científico, sobre todo de la forma de nuestro planeta en relación a los europeos. Galileo Galilei durante el año 1564 a 1642 fue astrónomo, filósofo, matemático y físico, uno de los padres de la revolución científica. Tras publicar estudios de geometría, mecánica, matemática, inventar una bomba de agua, el primer termómetro y descubrir la ley del movimiento uniformemente acelerado, esto es, aplicado a la física, se enteró de que en Holanda se había inventado un lente que permitía ver objetos lejanos. Entonces se dedicó a experimentar con lentes en un tubo. Así consiguió fabricar un telescopio mucho mejor que los holandeses, pues tenía seis y no tres aumentos. Los objetos no se veían cabeza abajo y distorsionados, sino claros y en su posición correcta. Galileo fabricó 60 telescopios de diferentes calidades y aumentos, además de las aplicaciones marítimas, perdón, y bélicas. El telescopio permitía ver a lo lejos a los barcos o ejércitos que se aproximaban, por lo que Venecia le nombró profesor de por vida con un buen salario. Galileo con el escudriño del cielo y así fue el primer ser humano en observar que la luna tiene valles y montañas, que Venus tiene satélites, que la Vía Láctea no es una nube, sino que está compuesta por millones de estrellas, que Saturno tiene un cuerpo alrededor 50 después, Hughes, astrónomo holandés, precisó que se trataba de anillos y que el Sol tiene manchas. Tras muchas observaciones y cálculos, Galileo apoyó la tesis del helicocentrismo de Copérnico, pero le corrigió porque éste sostenía que todas las estrellas giraban alrededor del Sol, cuando son solo los planetas quienes giran alrededor de una estrella principal que es nuestro Sol. Sus descubrimientos causaron conmoción en la sociedad europea de su época y les llevaron a enfrentar con la Iglesia Católica, justamente lo que les había mencionado. Muchos jerarcas se resintieron por las burlas de su obra, Diálogos sobre los principales sistemas del mundo, publicado en el año de 1633. Fue llevado por esta causa al tribunal de la Inquisición, que le condenó al argumentar que su tesis iban contra frases de la Biblia sobre que la tierra era fija y los cielos son inmutables.
Galileo tuvo que adjurar lo que había sostenido y pasar sus últimos años recluido en su casa. Sin embargo, siguió investigando y escribiendo libros que no pudieron ser publicados en Italia, pero sí en otros países. Este conflicto es un clásico ejemplo de la imposición de la autoridad sobre la libertad de pensamiento desde aquellos entonces, desde aquellas épocas, ya se daban estos fenómenos también. Obviamente, la Iglesia Católica, el catolicismo, se alió al poder justamente para poder controlar, obviamente, a las masas. Es lo que hacen y lo que hace la religión hasta la actualidad. Otro científico importante que podemos mencionar es Isaac Newton, matemático, físico, filósofo e inventor inglés durante los años 1643-1727. Es autor de Philosophy Naturalis Principia Mathematica, más conocido como la Principia, en los que escribió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Estas leyes se opusieron a la idea aristotélica de que hay cuerpos livianos que se levantan por su naturaleza. Entre otros descubrimientos científicos destacan su trabajo sobre la naturaleza de la luz, la óptica y el desarrollo del cálculo matemático. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra son las mismas que las que gobierna el movimiento de los cuerpos celestes. Por ahí nosotros aplicamos la ley de la gravitación universal. Esto en cuanto a los temas más preponderantes que nosotros hemos podido desarrollar y los temas que se encuentran establecidos en su material de apoyo. De esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora en relación de la materia de ciencias sociales. Tienen ustedes la explicación en función de la tarea, en función del contenido de su material de apoyo. Les deseo suerte en las actividades que ustedes tengan que cumplir durante esta semana. Les recuerdo que obviamente ustedes tienen la siguiente clase conmigo a partir de las 8:40. Así es que no me despido de ustedes y nos vemos en las siguientes horas. Sigan en el proceso educativo. Gracias, Lice. Gracias, compañerito. Un gusto. Nos vemos en la siguiente hora. Lilia, Gracias.